Son dos de los himnos que cantamos mucho y que sé que todos conocemos. Tu fidelidad. ¿Creen ustedes que el Señor ha sido fiel en medio de todas estas circunstancias? Sí, yo creo que sí. El Señor es fiel aún en el desierto. Fue fiel inclusive con su pueblo Israel. Mientras pasó 40 años el pueblo por un desierto, y aunque las circunstancias no eran las mejores que uno pueda decir, su fidelidad ha sido hermosa para con nosotros. No debemos de dejar pensar en lo fiel y en lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Y lo confiable que es Dios. Cantar tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, que su mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar. Puedo descansar. Puedo descansar. Que su mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar.
Señor, confiamos en ti. Aunque el sol se apagara, Señor, aunque el sol dejara de alumbrar y este mundo se convirtiera en tinieblas, nosotros no dejamos de confiar en el Dios creador del universo, en el Dios que está sobre todas las cosas. Queremos decirte que en medio de todo lo que se pase, Señor Dios, de cualquier circunstancia que pase, Dios, en nuestras vidas, tú estás por encima y seguimos confiando en ti, Dios. Aumenta nuestra confianza, aumenta nuestra fe. En esta época, Señor, fortalécenos a ver más claramente a aquel Dios en el cual hemos creído, hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. Pedimos pues que nos guíes en el estudio de tu palabra, que redarguya nuestros corazones. Te damos gracias, amado Dios, por ser bueno y bondadoso y permitirnos, Señor, congregarnos a pesar de la distancia, ser un solo pueblo, ser un cuerpo, estar unidos en la persona de Cristo, Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos listos, hermano? Bueno, nuevamente, buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. ¿Cuántos pueden confiar en el Señor? Todos decimos amén, ¿cierto? Diga amén sin miedo, porque si usted es hijo de Dios, puede confiar en Él. Y así usted como que no lo crea mucho, confíe en Él, porque Él es fiel. Entonces, gracias al Señor por nuestro Salvador Jesucristo. Pensaba en una palabra que daba el hermano, en un versículo ahora, pero me llamaba la atención esto que dice Pablo aquí. ¿Verdad? En Romanos 9, este no es el estudio, pero quiero compartirle este versículo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 1. ¿Verdad digo en Cristo? No miento, dice, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo hablaba verdad en Cristo. El apóstol Pablo hablaba verdad. Lo está diciendo aquí. Verdad digo en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Con ese pensamiento, vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Amada iglesia, vamos a Efesios. Y ahí comienza a hablar el que dice, verdad os digo, en Cristo, ¿no? Y no miento. Y él está escribiéndole allí, el apóstol Pablo, a la iglesia en Éfeso. Le manda esta carta a la iglesia en Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice que es por la voluntad de Dios. Dice que a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces tengamos en cuenta que lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir ahora en la palabra del Señor, la vemos en una carta por un hombre que dijo, verdad digo, en Cristo y no miento. Y le está hablando a los santos, dice que a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, preparémonos los amados santos y fieles en Cristo, que en este momento en la iglesia de Bello vamos a escuchar la palabra, y aquellos que están también, así no sean de nuestras congregaciones, puedan estar unidos en por medio de este medio, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en manos de nuestro Señor para escuchar su palabra. Padre, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias damos, Señor, por los siervos que tú usaste a través de los tiempos para traernos tu palabra. Sabemos que ellos fueron instrumentos, fueron hombres también con debilidades como las nuestras, y que tú los usaste. Que es tu misericordia, como lo veíamos ahora. Por pura misericordia tú usaste a esos hombres, y hoy por misericordia nos hablas, pero queremos escuchar. Gracias damos, pues, Padre, y ayúdanos, guíanos a través del Espíritu Santo en la interpretación de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Entonces, cuando hablamos de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, se deja notar algo allí, si ustedes han estudiado Efesios, pero a Pablo le preocupaba, hace notar algo ahí, un problema que agobia a las congregaciones cristianas desde que empezaron, que los creyentes de trasfondos distintos, caracteres diferentes y todo, tenían que aprender a convivir y tenían también que aprender a servir al Dios del cielo en unidad y en armonía. ¿Cierto? Él dice allí en esta carta, sopórtense con paciencia los unos a los otros en el amor y guarden la unidad en el vínculo de la paz. Entonces, mirando como a manera de información, les digo esto, mirando toda la carta, en el capítulo 2 del 13 al 18, capítulo 4 del 2 al 6, capítulo 4 del 32 en adelante, hasta el 5, 2 y 6, habla de este tema, una preocupación de aprender a convivir y a servir en unidad. O sea que la preocupación que tenía Pablo con Éfeso era que ante todo hubiera unidad en la iglesia. Gracias al Señor por su bendita y santa palabra. Entonces, es un punto interesante antes de entrar a reflexionar en la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Porque lo que vamos a estudiar en este momento está del versículo 3, para que pongamos los ojitos allí, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, y vamos a estar mirando del 3 al 14. Queridos hermanos, no voy a coger versículo por versículo. Me ha llamado mucho la atención el ver cómo del capítulo 3 hasta el 14 de Efesios, capítulo 1, se ve un himno de alabanza a la Trinidad, hermanos. Esto es hermoso. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, miren, hermanos, del versículo 3 al versículo 6, habla de la bendición hecha por nuestro Padre. La elección, ahí habla de la elección porque fue hecha por el Padre. La obra del Padre. Del versículo 7 al versículo 12, habla de la obra de Jesucristo. Tenemos primero la obra del Padre, segundo la obra de su Hijo Jesucristo, y termina con el versículo 13 y 14 hablando de la seguridad que nos da el Espíritu Santo. Ahí tenemos la Trinidad y vamos a mirarla. Por eso no voy a leer, no vamos a estudiar todo versículo a versículo, sino que el Señor me ha llevado a reflexionar en 3, 4 versículos más que todo. Cada uno en este aspecto de ver lo que el Padre hizo, lo que el Hijo hizo y lo que el Espíritu Santo hizo. Así. Entonces, vamos a mirar inicialmente algo bien interesante. Cada que termina, por ejemplo, cuando hablamos de la obra del Padre, termina en el versículo 6, que ustedes van a notar diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando termina hablando de la obra del Hijo, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente dice ahí, pero para alabanza de su gloria. Y cuando nos va a hablar del Espíritu Santo, allí termina en el 14, en lo último que dice es para alabanza de su gloria. Hermanos, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo es para honra y gloria y alabanza de nuestro Señor. No es para los hombres, hermanos. Qué bendición lo que vemos aquí. Entonces, podemos comenzar mirando la obra del Padre. Lo voy a leer, pero vamos a meditar nomás en versículo 3. Dice la palabra del Señor del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ya lo dijimos. ¿Todo esto para qué? Lo que él hizo, lo que él ha hecho desde la eternidad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, mis amados hermanos, pensemos por un momento en esto, hermanos. Es una bendición. Yo espero que hoy, al igual que yo, hermanos, salgamos con esta palabra que el Señor nos da, fortalecidos, hermanos. Voy a decir algo muy coloquial, como dicen por ahí. Hermano, andando por las nubes, que somos de allá, hermano, somos de lo alto. Es una bendición lo que el Señor nos muestra aquí en su palabra. Entonces, ¿de qué habla? ¿De qué nos habla? Nos ha dado una bendición. Dice, ¿en dónde? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinado antes de. Hermano, recuerde lo que decía al principio. ¿Para quién fue escrita la carta? Dice, a los santos y fieles. ¿Es usted un santo del Señor y fiel en Cristo Jesús? Pensemos en ello, hermanos, porque usted, quiero decirle, hermano, usted, desde antes de comenzar a funcionar este mundo, desde antes de Dios crear el cosmos, el universo y todo cuanto existe, antes de poner esta tierra, usted ya fue bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Usted comenzó a andar por esta tierra con una bendición que venía de lo alto. Hablo a los santos y fieles de Jesucristo. Es impresionante, hermanos. Caminemos como lo que somos, hermanos. Hijos del Dios Altísimo, que tuvo en su gracia y misericordia desde la eternidad bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, a los que ¿qué? Han creído en Cristo. ¿Ha creído usted en Cristo? Es la palabra, es allí. Porque si usted es hijo de Dios y ha creído en Cristo, está caminando desde que se levanta y se acuesta y todo este tiempo que lleva en esta tierra y que va a estar, ya anda con una bendición que fue dada en los lugares celestiales. Ya, que tiene que pensar que fue escogido antes de la fundación del mundo, que nada de lo que hay en este mundo está por fuera de lo que Dios es y que usted es un pueblo escogido para Dios. Entonces, y eso todo, hermanos, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, pensemos por un momento. Tenemos bendiciones espirituales. Ahora, cuando pensamos en bendiciones espirituales, ahí Pablo está hablando de una esfera ¿qué? Espiritual. Una esfera espiritual. Realidades que son invisibles. Entonces, nada que ver, hermanos, con bendiciones terrenales, con bendiciones superficiales, engañosas, corruptibles, pasajeras, como las que son de este mundo, hermanos. Ahora pensemos en un momento y quiero que vayamos por un momento que nosotros que tenemos las bendiciones espirituales, reales, divinas, eternas, que fue en los lugares celestiales escogidos en Cristo, todo esto tenemos unas realidades, unas bendiciones espirituales. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, no se muevan de ahí de Efesios. Primera de Tesalonicenses. Mire esto, hermano. Vívalo, siéntalo, porque usted es hijo de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué? Y allí
y así estaremos siempre con el Señor. Es una bendición espiritual. Ya nosotros estamos preparados, sea para partir a la presencia del Señor, o sea para esperarlo a Él, y Él nos recibe en las nubes. Fantástico, ¿no? Ahora, ¿qué tal está Juan 14:2? Bendiciones espirituales tenemos usted y yo, hermanos. No centremos nuestra mirada, no centremos nuestra mirada, no pongamos nuestro corazón, no nos dejemos engañar del enemigo que está como león rugiente mandando dardos para hacernos desenfocar. Usted y yo somos hijos de Dios, tenemos bendiciones espirituales desde antes de poner este mundo a funcionar. Ya nosotros tenemos esas bendiciones. Y aquí en este planeta Tierra, Él nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué bueno que estuviéramos o allí donde esté usted diga amén, porque eso es una verdad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, porque si un hombre carnal como Pablo dijo, verdad digo, en Cristo no miento. El mismo Señor Jesucristo dice, hay moradas para ustedes. Hay moradas para ustedes. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para usted que está ahí, para este que está aquí sentado hablando. Hay una morada en el cielo. Y tengo que fortalecerme todos los días con esto, mis amados hermanos. Hermanos, yo quiero que vayamos a Hechos 1, capítulo 1, 9 y 11. Me encanta. Porque en Lucas, y yo les voy a leer Lucas 24, 50 y 51. Ahorita vamos a leer en Hechos también, donde Lucas 24, 50 y 51 dice, y los sacó fuera hasta Betania. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo, los sacó. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Verdades espirituales. Bendiciones espirituales. Hechos 1, 9 al 11. Hechos, ya el hermano lo está poniendo ahí, Hechos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estas son verdades espirituales. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Mire el mensaje, hermano, para usted y para mí. Lo que el Padre eterno planeó desde la eternidad, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Versículo 11. Dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Usted y yo que somos bendecidos de la eternidad, con toda bendición espiritual, escogidos en Cristo Jesús, predestinados, hermano. O sea, con un propósito eterno, antes de usted y yo, hermano, estaremos con Cristo. Él vendrá por nosotros. Hermanos, fortalezcámonos con estas palabras, dice la Biblia. Entonces, quiero que quede este primer punto en su mente, en su corazón. Diga, yo soy un escogido de Dios antes de la fundación del mundo. Tengo bendiciones espirituales. Mi Padre bendito me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por favor, mediten eso. Vamos a ver el punto 2. Primero, entonces, tenemos la obra del Padre. Una bendición tan grande. Una elección que fue hecha por el Padre. Para alabanza de su gloria. Segundo, la obra de su Hijo. La redención que fue hecha por su Hijo.
Vamos a leer desde el versículo 8. Efesios capítulo 1, versículo 8. Perdón, desde el 7, perdón, desde el 7. Dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención, salvación, rescate. Eso quiere decir redención. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de unir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Para no extendernos mucho, el versículo en el cual me detengo es para ver la obra de redención que fue hecha por Jesucristo. Sabemos que aquí hay tema y aquí hay mucho para decir, pero por eso le decía, tengo estos 3 punticos. Primero, la obra del Padre. Ahora vamos a hablar sobre la obra de quién, de su Hijo, la redención, para alabanza de su gloria. ¿Qué dice allí? En quien tenemos redención, liberación, salvación, rescate por la sangre de su Hijo. ¿El perdón de qué? El perdón de nuestros pecados. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, estaba pensando en algo que me gustó mucho y quiero compartírselos. Se cuenta que un niño y su padre le pusieron a construir un barquito, era un barquito de juguete, y trabajaron arduamente en ese barco. Terminado el barquito de juguete, ellos se iban a un lago muy grande que tenían en las tardes y ponían ese barquito, el niño ponía su barquito y jugaba con él. Cierta tarde llegó al lago y puso su barquito allí. De pronto vio cómo el viento se lo iba llevando, y de pronto ve que el barco se aleja, el barquito se aleja, y con la densa neblina se le pierde de su vista. Él regresa con su padre a la casa triste, pero pasan los días y baja el niño con su padre al pueblo, y interesante que cuando estaban en el pueblo, él ve en una vitrina el barquito. Ese barquito estaba en venta. Y el niño arrima ahí, ve, está en venta y tiene su precio. Y se regresan a su casa y en el camino le dice a su padre, papá, voy a comprar el barquito, voy a trabajar, voy a ganarme una platica para ir a comprar el barquito. El niño en sus esfuerzos consiguió la platica y en otra bajada que hizo al pueblo, él fue y compró su barquito. De regreso a su casa, el niño le dice al barquito, ahora eres mío 2 veces. Y el papá le dice, hijo, ¿por qué dices eso? Él le dice, papá, yo lo hice y ahora lo he comprado. Ahora lo he comprado. Es mío 2 veces. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, nuestro gran Dios, nuestro eterno y soberano Dios nos creó. Y nosotros nos perdimos en las densas tinieblas de este mundo, hermanos. Estábamos exhibidos en las vitrinas de Satanás. Vendidos al pecado, estábamos allí. Nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios. Por el pecado nos alejamos de Él.
nos perdimos en este mundo, alejados de Dios, dice la Biblia, sin Dios y sin ley. Pero el mismo que nos creó, el mismo que nos hizo con sus manos, el mismo que como dice la palabra, somos hechura de sus manos. Ahora pues nosotros somos barro, hechura de sus manos somos. Él mismo nos ve exhibidos en la vitrina de este mundo, guiados por el diablo, perdidos, muertos en delitos y pecados. Y Él viene y nos compra con la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Juan 14:2. Perdón. Primera de Corintios 6:20, perdón. Primera de Corintios 6:20. Anderson lo quiere leer. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Qué lindo que nuestro Dios tan bueno vino y nos compró por precio. Primera de Pedro 1:18, yo les leo, o por favor le pido a Anderson también aquí que me lo lea. Primera de Pedro 1:18 y 19. Primera de Pedro 1:18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, alentémonos con estas palabras. Hermanos, si nosotros entendemos la verdad de Dios, de lo que hemos creído, en ese Dios que hemos creído, de la misericordia de Él, hermanos, nosotros debemos comenzar como iglesia y como fe, hermanos, a creer las verdades de la Biblia. Entonces, el primer punto que vimos fue que es la obra de elección de nuestro Padre para alabanza de su gloria, con muchas bendiciones espirituales que usted y yo tenemos. Recuerde, caminas por esta tierra con bendiciones espirituales que vienen ya establecidas desde la eternidad. Segundo, rescatados. Fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y después de esto que nos perdimos, Él va y nos compra y nos rescata con la sangre preciosa de Cristo. Ahora vamos a leer la bendición tan grande que tiene el creyente, que la vamos a ver en los versículos 13 y 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí quiero que tengamos en cuenta algo. Antes de hablar del sello del Espíritu Santo, antes de eso, nos señala la parte humana de la conversión. El hombre hace dos cosas. ¿Qué cosas hace el hombre entonces? Oye la palabra. Y esto va para aquellas personas que están ahí en este lugar, al frente de un computador, un celular, que están oyendo la palabra de Dios.
La palabra de verdad. Pablo dijo, verdad hablo, ¿no? No miento. Verdad hablo en Cristo. La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Que usted fue creado por Dios. Que usted, igual que estábamos nosotros, se perdió en las densas tinieblas de este mundo. Pero que Dios desde la eternidad mira y viene y lo compra por precio. ¿Quiere usted dejarse comprar por precio? Estás oyendo la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio. Ahora Él te invita a lo segundo, a creer. Cree en Él, cree en Él, cree en Él. Para el hombre es sencillo. Quiero decirte, a Dios le costó mucho. La sangre preciosa, el sacrificio de su Hijo. Por favor, cree en el Señor Jesucristo. Y como estamos viendo que le habla a los santos y fieles en Cristo, a la iglesia en Éfeso, usted entra bajo el amparo de Dios, donde usted está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por favor, crea. Ahora dice la palabra del Señor, y aquí es donde me quiero detener un poquito, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, para que entendamos un poquito, voy a poner 2 ejemplos de la Biblia, 3, vamos a mirar, por favor, lo que realmente es el sello. Es el sello, porque mire lo que estamos viendo. Nuestro Padre nos bendice con toda bendición espiritual. El Hijo nos compra con precio de sangre, nos saca, nos da vida, nos rescata del hoyo, como lo veíamos hoy en la cena. Y ahora tenemos que nos dice que los que hemos creído en Él viene el Espíritu Santo como un sello. Y entonces, ¿qué significa el sello? Un sello nos asegura autenticidad. Esther 8:8. Un sello que es genuino, que no Esther 8:8. El hermano me colabora ahí. Hechos 8:8 dice, escribir, pues, eso habla de un decreto, ¿cierto? Que dice aquí el título, de Asuero a favor de los judíos. Recuerdan, todos conocen, para no alargarnos mucho, lo que pasó con Esther, con Mardoqueo y con Amán que era enemigo de los judíos. Pero en el versículo 8 dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey. Y dice, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Eso habla de autenticidad, habla de autenticidad. Jeremías 32, 10, 12. Jeremías 32, 10 y 12. Dice la palabra del Señor, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada, según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta.
delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Autenticidad de una ¿qué? De una compra que se había hecho allí. Nada ni nadie podría revocar eso cuando tenía el sello. Ahora, ¿qué decir del sello, que significa autoridad? Entonces, pensemos en esto. Cuando la Biblia dice que usted ha creído en el Señor Jesucristo, le asegura la autenticidad de que Dios le pone un sello que es irrevocable. Un sello, ¿cierto? Que usted es propiedad de Él. Usted y yo somos propiedad. Hermano, lo que hemos escuchado de la palabra en esta mañana no es sino bendición para nosotros. No tenemos por qué andar sumergidos en las supuestas bendiciones de este mundo. Aquí no hay nada, hermano. Nosotros ya somos bendecidos desde la eternidad y caminamos por este mundo bendecidos, guiados por Dios y por el poder de su Espíritu. Ahora, hablemos del sello, que significa autoridad. Daniel 6:17 dice: trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Recordemos cómo sufrió este hombre, porque Daniel fue tirado allá pero él, cuando ya había puesto el sello, no pudo hacer nada. Porque un sello es garantía. Y usted y yo tenemos un sello. ¿El sello de quién? De nuestro Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando sellaron la piedra, en Mateo 27:66, dice que fueron y aseguraron el sepulcro, ¿de quién? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo, de nuestro Señor. Y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Y la pregunta aquí es, ¿quién removió esa piedra? Si había sido puesto un sello, no lo podía abrir ningún humano, para que digan que fue ahí la gente que fueron y lo corrieron para robarse el cuerpo. Eso no lo podía abrir nadie, ya tenía un sello. ¿Sabe quién corrió ese sello? Fue corrido de lo alto. De la eternidad vinieron y la corrieron, porque allí estaba el Salvador del mundo, allí estaba el Dios que resucitó y vive. Usted y yo vivimos porque Cristo vive y tenemos el sello del Espíritu Santo, la garantía de que somos sus hijos. Hermanos, nunca se nos olvide esto. Tomémoslo día a día, hermanos. Por favor. A veces no nos volvamos tan espirituales, perdonen la palabra. Y yo, para Gerardo, vivamos lo que tenemos, hermano, lo que Dios nos ha dado. Su palabra, y apropiémonos de ella y vivámosla. Recuerde esto. Usted y yo andamos en esta tierra con una bendición que fue dada desde antes de la creación de este mundo, por la fe en Jesucristo, por creer en Cristo. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Creados y rescatados, comprados por precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esto, nos habíamos perdido, como aquel barquito que le perdió a ese niño en las tinieblas y no lo volvió a ver, sino después, asimismo, usted y yo, nuestro Dios, fijó sus ojos en esta tierra y nos vio muertos en delitos y pecados, y ahora Él nos ha comprado por precio de sangre y somos sus hijos. Y recuerde, somos propiedad de Cristo, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Dice la Biblia que, ahí terminando el versículo, que es las arras de nuestra herencia, o sea, la promesa, el contrato privado, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nunca se nos olvide, hermano, que todo esto es para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y que reflexionemos en esto.
Vivamos como lo que somos, hermanos. Meditemos en la Escritura. Miremos que ella no tiene sino allí bendición para nosotros, sus hijos. Y invitando a todos los que nos rodean, que aún no le conocen. Por favor, arrepiéntase. Crea en Cristo. Ore, clame a Dios. Pídale. Por favor, tenga misericordia de mí. Ayúdeme en tinieblas de este mundo y irme de aquí. Apropiese de ella, apropiese de esas bendiciones. Dios, gracias. No hay con qué agradecerte, Señor. Solo humillar nuestro corazón. Dios, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Dios, a no cimentar nuestra fe en las cosas que se ven. Porque lo que estamos viendo día a día, Señor, es horrible. No hay nada bueno en esta tierra, Señor, pero si levantamos la mirada, tenemos las promesas de Dios que nos creó y que vino y nos salvó y nos rescató. Que desde la eternidad planeó todas esas bendiciones para nosotros, Señor, y nosotros queremos andar bajo esa bendición que ya tú nos diste, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia congregada en tu nombre. Gracias por tus hijos, Señor, que esperan tu pronto regreso. Oramos, pues, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.